Me pongo a grabar. ¿Querés pasarme a mí? ¿Que grabe? No, ahí está, si así. Ah, bueno, está. Listo. Ahí ya puse, bueno, ahí empiezo a compartir. Ahí está. Me está convirtiendo el otro. Ahí está. ¿Lo ven? Bueno, empezamos por orden. Empiezo con Sí, el C Fabi. primero. Miren que, bueno, después tienen que. El parcial hay varios temas, ¿eh? No solo este, así que, Sí. bueno, después consulten, si no, a través del foro. Bueno, si hacemos el C, lo primero que yo les aconsejo hacer acá es primero convertirlo, ¿sí?, en una expresión que me quede mucho más clara, más sencilla. Esta es una notación que me indica que lo que está elevado al cuadrado es el seno. Entonces, me es mucho más sencillo verla para ver cómo integrarla si yo la escribo de esta manera, ¿sí? La vuelvo a escribir, no importa que me lleve tiempo, porque después me va a ser mucho más fácil. Entonces, ven, pongo que está todo esto elevado al cuadrado, ¿está bien? Entonces ahí me es más fácil, pues digo, bueno, yo tengo algo, esto que estoy pintando de amarillo, algo que está elevado al cuadrado. Entonces empiezo derivando por eso, digamos, lo último que hice fue elevar al cuadrado, ¿sí? Si yo compongo esta función, ¿qué hago? Bueno, yo tengo la variable x, le tengo que sumar el logaritmo de x, después que hago eso le calculo la raíz, ¿sí? Después le calculo la función seno, y por último elevo al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer al derivar es desarmar ese paquete, digamos. Entonces, pienso en que tengo algo, todo eso amarillo, elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando yo derivo, recuerden que esta notación es equivalente a tener y' y equivalente a hablar de la derivada de y respecto de x, ¿sí? Por si me piden de alguna otra forma escrito. Entonces lo que hago es bajar esto por todo esto a un grado menos por la derivada de todo esto. ¿Se entiende? Lo armo así. Es decir, tomo en cuenta esa regla. Lo que tengo acá adentro no es x, ¿no? Pero lo que hago es volver a escribir todo lo que está ahí adentro, ¿sí? Todo lo que yo tenía en amarillo que estaba elevado al cuadrado. Entonces tomo la expresión que tenía ahí adentro y era el seno de la raíz cuadrada de x más logaritmo de x. Y acá vuelvo a poner el seno de la raíz cuadrada de x más logaritmo de x, ¿sí? Y ahora me preocupo, acá tengan cuidado cómo lo anotan bien, ¿sí? En derivar, que esto lo tengo que volver a derivar. Entonces, lo primero directamente saco esta cuenta, que es 2 menos 1, 1, lo escribo y me va a quedar el seno a la 1, o sea que no necesito ya escribir el corchete porque me quedó elevado a la 1, y si no, puedo escribir la potencia acá, ¿sí? Acá me quedó un 1, entonces la puedo escribir de esa manera. Y ahora me preocupo en derivar esto que tenía acá, ¿sí? ¿Qué función fue la que apliqué primero? Acá, último. ¿Con respecto a qué tengo que derivar Ah, ahora? No sé si escriben o dicen, a ver. Profe, Yo se está tengo... a ver, cortando. Fabi. Sí, se está Oh, cortando. Estaba oh, esperando si ahí se estabilizó. ay, Dios. ¿Para qué hablé? Bueno, yo tengo acá, No, pero ahí se estabilizó. bien, acá, en donde estoy indicando con la flecha, esto lo tengo que derivar, ¿sí? Alerta, me falta derivarlo. Entonces tengo el seno de algo, ¿sí? Entonces me concentro en este algo, el seno de algo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si yo derivo el seno, ¿a qué es igual la derivada del seno? ¿Coseno? Al coseno, ¿sí? Y es el coseno de ese algo por la derivada de ese algo, ¿sí? Y ahí adentro pongo, ¿quién era ese algo? Digamos, era la raíz cuadrada de x más logaritmo de x, ¿sí? Que llega hasta el final. Y acá es la raíz cuadrada de x más logaritmo natural de x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Yo les aconsejo hacerlo paso a paso, porque a veces uno se come, o deriva de más o deriva de menos. Acá vuelvo a escribir, lo engorroso es que uno tiene que volver a escribir todo, pero no es más que eso, por el coseno de esa misma raíz. ¿Y ahora qué tengo que derivar? Voy a volver a usar el La resaltador. raíz. La Ah, está bien, raíz, la raíz. ¿sí? Entonces yo tengo la raíz de algo. ¿Te quedaría todo eso elevado a un medio?
Claro, lo puedo pensar como es todo esto elevado al 1/2, ¿sí? Puedo hacer un cálculo auxiliar al costado, si quieren, como yo no lo escribí ahora, o lo podrían haber escrito antes, ¿sí? Yo puedo pensar entonces que la raíz cuadrada, digo cálculo auxiliar, hay cosas que uno puede hacer aparte, yo tengo la raíz cuadrada de x más el logaritmo de x, lo pienso como x más logaritmo de x, ups, se me quedé sin espacio, elevado a la 1/2, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo esto, ¿cómo me va a quedar? Tengo todo esto a la 1/2, ¿sí? Va a ser todo esto a 1 grado menos por la derivada de todo esto, ¿sí? Entonces va a ser x más logaritmo de x por x más logaritmo de x derivado, ¿sí? Cuando yo derivo acá, ¿se entiende así si lo hago aparte? Yo para poner el 1/2 y no volver a escribir esto acá. Entonces me va a quedar x más logaritmo de x elevado a qué potencia me queda si hago esta cuenta. Menos 1/2. A la menos 1/2 por la derivada de esto. Y ahora fíjense que al derivar esto no es regla de la cadena pura, porque tengo la suma de dos funciones. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, si quieren lo escribo acá. Derivo el primer término y más derivo... Fabi, Sí, ¿se cortó? faltó bajar el 1/2. Ah, sí, ahí está. A ver, que acá me quedó muy encima y no se notaba la derivada. Lo dije, ¿no? Lo dije, pero no lo escribí en presa. Es acá. Entonces acá es derivado, ¿sí? Digamos, yo tengo que volver a derivar, ahora lo voy a poner con otro color, puse x' y esto, logaritmo de x', porque es la derivada de este más la derivada de este, ¿sí? Porque tengo suma de expresiones. Entonces esa expresión me va a quedar x más logaritmo de x a la menos 1/2, el 1/2 no lo volví a escribir acá abajo, si esto es igual, 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 y acá me va a quedar, ¿a qué es igual la derivada de x? A 1. A 1, más la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. 1 sobre x. 1/x. Y ahora esto, como hice un cálculo auxiliar, se entiende así, digamos, lo que estoy haciendo es acá, pongo una flechita, derivo, ¿sí? Como que se me entienda de alguna manera, no voy a poner igual porque estoy derivando, derivo, entonces vuelvo acá y escribo esto que yo lo hice con un cálculo auxiliar, escribo a lo que llegué, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/2. Esto lo dejo así o lo puedo poner como la potencia abajo. ¿Qué sería la menos 1/2? ¿Cómo lo pueden escribir si no esto? Digamos, acá vuelvo a decirles lo que le hemos dicho y les aconsejo también a Estela. En regla de la cadena y derivo y ya está. No tengo más cosas indicadas, no pierdan el tiempo en acomodar las cosas de otra manera, ¿sí? Fíjense acá ahora la expresión, ya hice la derivada. Vamos a volver para acá, ¿sí? Lo del cálculo auxiliar lo acomodé acá. Acá yo no tengo más nada indicado que tengo que seguir derivando. Sí, ¿sí, Estela? Se cortó. Sí, no, ahí no estaba esperando a ver si se estabilizaba, porque te perdíamos un poquito, pero está bien. Sí, ahí dijeron ya no. Bien, ya se dieron No, cuenta. no, pero ahí está, Fabi, ¿eh? ¿Sí? Ahí está perfecto. Entonces ahí llegamos, ya Y ahí este es te queda resuelto. y ahí ya sería el resultado final. Pero ven que es con paciencia, digamos, no salteen pasos. Sí, es paso a Yo paso. les Ujú. aconsejo hacerlo de esta manera, porque fíjense cómo se lo fui armando yo, ¿no? Tipo encastre, bueno, tengo dos veces esto por esto y después completo lo que vaya adentro. Y sí, cuidado con el lápiz, sobre todo con el grosor del lápiz, que quede bien indicado si uno tiene que volver a derivar. Ahí sí, acá estaría incompleto el ejercicio si lo dejo ahí, ¿sí? Tengo que hacer todo. Sí, perfecto. Si Sí, hacen eso todo, es, eso quería aclarar, porque hay veces que lo dejan marcado como si hubieran derivado, porque lo hacen en los parciales. Y en claro, realidad solamente indicaron que iban a derivar, todavía no lo derivaron. claro, tiene que estar ahí, como está al final. Después, ven que no tienen sentido, que pierdan tiempo, más vale que dediquen a otro ejercicio. Yo acá, si quieren, bueno, podría simplificar este 2 con este 2, esto lo podría escribir como la raíz abajo, pero no tiene sentido, ¿sí? Si lo dejan así, no importa,
¿sí? En aplicaciones de derivadas es donde es importante llegar a una expresión más reducida para poder analizarla. Pero en este Claro, que caso no van a no. ser tan complicadas como esta, porque en realidad en esta queremos saber si derivan bien regla de la cadena, si hacen todas las derivaciones correctamente. Claro. Y en este, fíjense que no es tan complicado, esto se los voy a dejar, No, les voy a dar un paso nada más. Seno elevado a la menos 2, ¿qué significa? ¿Cómo lo puedo expresar? Así como pensé que este era seno al cuadrado, que lo escribo de esta manera, seno a la menos 2 es lo mismo que escribirlo de esta forma. Digamos, yo tengo x cuadrado más 1. A ver, voy a hacerlo un poquito más lento porque quizás si no se dieron cuenta es porque no lo saben. Lo pongo de esta manera, ¿sí? Y esa potencia menos 2 que me dice que es lo mismo que escribirlo como 1 sobre esto. Sí, 1 sobre C, no te iba a decir. claro, bien. Sí, elevado al cuadrado, ¿no? Y en definitiva esto me queda, podrían haber ido directamente de acá a acá, ¿no? Pero yo lo quise hacer con detalle porque me parecía que no lo veían. Me quedaría escrito como x cuadrado más 1 sobre seno cuadrado de x. Bueno, lo dejo así. Si quieren, si lo ven mejor, lo dejo así. ¿Sí? sí, Si no puedo escribir el 2 acá, digamos, como potencia y. Como ustedes lo vean mejor. ahí fíjense que tienen o al inicio aplicar regla del producto, la derivación de un producto o la derivación de la regla de la división. Yo lo haría con el primero, me parece más fácil. Pero Claro. eso va en cada uno, en cómo ustedes... Sí, yo acá puedo tomar lo que le dice Estela es esto, yo voy marcando Estela. Yo acá puedo tomar como que tengo el producto de esto por esto, ¿sí? O acá directamente, Al mejor. inicio, Acá al sí, inicio, ahí. ¿sí? Tengo el producto de esto por esto. Y listo, y ya lo hacemos como regla del producto, con potencias negativas. Y si no, entonces acá aplico regla del producto. Y no hay una cadena tan, fíjense que no es tan complicado, no es como el anterior, ¿sí? Perdón, regla de cadena, regla del producto. Ahí hablo, no estoy coordinando lo que hablo y lo que escribo. Regla del producto, voy más allá. Regla del producto y acá, en este otro caso, aplicaríamos regla del cociente. ¿Sí? Los dos están bien hacerlo. Los dos están bien y van a dar lo mismo. Y les van a dar, si uno lo trabaja algebraicamente, vamos a llegar a lo mismo. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer, cómo lo ven. Es más, digamos, ni siquiera es necesario escribirlo de esta manera. Uno de entrada ya podría decir, hago el producto de esto por esto. ¿Sí? A esto lo llamo U y a esto lo llamo B. ¿Se entiende? No necesito llevarla a esta expresión. No sé, el No sé alumno si que hay había preguntas. hablado que dijo que no le había salido, ¿en dónde se trabó? A mí, Sí, yo Si había alguien, hecho. sí. No pude, no, hice el C, pero hice cualquier cosa. Y el D dije, no voy a hacer cagada con el D. Ah, bueno, porque era más fácil, porque no tiene tanta regla la cadena. ustedes Si tienen te que ves probar, las no importa que composiciones, hagan, bueno, sí, traten de expresarse no, bien nada más, sí, por ahí porque estamos en la universidad, pero bueno, sí, No, profe, sí, no, tiene sí, razón. sí, sé que no lo sí. hiciste No, da uno lo hace sin siempre darse y ya cuenta. sé, pero bueno, yo tengo que decírtelo así nada más. No lo tomé a mal tampoco, así que no te preocupes, pero es para que se acostumbren, ¿sí? En el ámbito que están y Sí, cómo se expresan. a dirigirse, sí. Entonces, fíjate que tenés que arriesgarte a hacerlo, no importa que te equivoques, ¿sí? De los errores se aprende más muchas Y veces. porque es Entonces, práctica, hacelo, es cuestión de derivación es hacer, claro. practicar. Hay que hacer, hacer hasta que lo entiendas, ¿sí? Y sepas cómo es el mecanismo, ¿eh? Así que bueno, animarse. ¿Qué otro? A ver, no me acuerdo Dale, qué profe. otro. Te animo a que lo hagas. Y hace algún otro y lo mandas en el foro y lo miramos. Dale, Eh, dale. ¿eh? Yo estoy Sí, dale. Sí, viendo. dijo que sí. Quedamos Sí, así. sí. Bueno, Algo de, podemos ver algo de práctico de aplicaciones, dice. aplicaciones, el 4A. A ver acá. Estos habíamos estado trabajando bastante el 4, a ver. Ah, bueno, yo tenía uno muy similar acá. Fíjense que yo les preparé un parcial del año pasado que tiene algo muy similar. A ver, voy a usar el otro en lugar, porque ese tenés las respuestas. ¿Te parece si yo te muestro otro? Acá.
Sí, profe, no hay problema. ¿Eh? Yo el lunes no me pude conectar, no sé si lo vieron el lunes, yo no me pude conectar, pero cuando suban la grabación de la clase lo reviso. Bien. No sé Sí, si ahora lo vamos a publicar todo. Sí, yo les dije, hoy me preguntaron. Lo que sí, ¿Hicieron sobre aplicaciones? sí hicimos, pero no hicimos hicimos uno del No hospital. hicimos, Claro, claro, eso. del hospital y bueno. no No, este no hicimos. hicimos, sí, de este no. Mira, yo acá les tomé un parcial del 2018, distinto a los que están en el aula, porque justamente tenía este tipo de ejercicios, y que sé que a veces les costaba, no me lo habían preguntado y me llamó la atención. Entonces, acá me dice, dibujar si es posible una función que cumpla simultáneamente con estas condiciones, ¿sí? Entonces, yo a ver, la voy a tomar de acá. Dejé todos los enunciados para que ustedes eligieran cuál quería que les explicara, pero bueno, ahora me acordé y yo volví a este. Tomo la consigna y la pego abajo. Así me queda más fácil, más limpio para trabajar. Entonces, tenemos que ir analizando bien qué son cada una de esas consideraciones, ¿sí? Ir evaluándolas detenidamente. A ver, decimos, bueno, tiene que cumplir simultáneamente con todas esas condiciones. Fíjense que acá, hay veces que me aclaran también, bueno, acá está el dominio aclarado, ¿sí? Entonces me dice, primero, que el dominio de la función es de 1 a más infinito, o sea que no es para todos los reales, ¿sí? Esta consideración, las voy a llamar, bueno, esto es 1, vamos a llamarla 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Para ver cada una qué información me está dando de la función, ¿sí? El dominio, bueno, es sencillo, ¿no? La 2, ¿qué información me está dando? ¿Qué me dice acá? Me dice que la función, acá hay que tener cuidado si aparece derivada, derivada primera, derivada segunda. Me está diciendo que la función es menor a 0 si x es menor a 10. ¿Qué información me está dando? ¿Qué me dice esto? Que la función ¿cómo es para los x menores a 10? Negativa. Es negativa. Entonces uno va viendo, uno puede hacerse un esquema primero, después lo vamos a ir seguramente modificando. Yo la verdad que no lo miré bien para cómo iría resuelto este con detalle. Entonces tomamos, bueno, tenemos la función. Sabemos que el dominio es de 1 a más infinito. Entonces sabemos que la función, acá no va a haber función graficada. ¿Sí? Eso ya me está dando una ayuda para ver dónde voy a tener gráfico. Es negativa si x es menor a 10. Entonces acá pongo 2, 4, 6, 8, 10. Y sé que es negativa, o sea que la función, ¿dónde me va a quedar dibujada para los menores a 10? ¿Por encima o por debajo del eje? Por debajo. Por debajo. Por debajo. Entonces esto sé que voy a tener gráfico por debajo. ¿Ven? Voy a tener gráfico que va a estar en algún lugar, después veremos qué otras condiciones, pero va a estar por acá el gráfico. ¿Está bien? No voy a tener gráfico por encima. Vamos a la tercera condición. La tercera condición, ¿qué me dice? Que cómo es la función si x es mayor a 10. Que es positiva. Que es positiva. O sea, Entonces, que va a ¿dónde estar por encima. que va a estar por encima? Entonces voy a aprovechar Perfecto. el resaltador que va a estar por encima. ¿Se van dando cuenta? Yo voy viendo con toda esa información. Entonces esto me ayuda a saber, bueno, dónde voy a tener gráfico. ¿Sí? Después voy a ver qué forma tiene, si la otra información me va diciendo, me va dando más información. La condición 4, ¿qué me dice? Que la función en 10 es 0. La función es 10 en 0. Entonces, ¿dónde va a estar ese punto? Me está dando un punto de la gráfica, que en 10 vale 0, eso me está dando, ¿no? Ese punto en verde que yo puse acá. Sí. Entonces, ahí ya es lo primero que tengo de la gráfica. Sé que ese va a ser un punto de la gráfica, ¿sí? No sé si será punto aislado o no, porque no me aclara nada de que sea continuo. Hay veces que me incorporan en la consigna diciendo que es continua, ¿sí? Entonces tengo que hacerla con un trazo continuo. Entonces hasta ahora sé que ese es un punto de la gráfica. Vamos a ver qué me dice la condición 5. Me dice que la derivada primera es mayor a 0. Estoy tratando de leerlo sin traducir, porque que la derivada primera, se cortó, que la derivada primera es mayor a 0. Para que los O traduzcan sea, que ellos. sería que es creciente en todo el Es. dominio. Bien, sería que es creciente. O bueno, yo puedo poner primero, si Perfecto. quiero, Ujú. derivada, ¿sí?, positiva,
para todo X perteneciente al dominio. Entonces acá yo sé, y lo traduzco acá, esto también lo puedo hacer, ojo que también lo puedo hacer en una tablita, poniendo valores de X, poniendo qué pasa, ¿sí? Acomodarlo de otra manera. Yo es como que lo estoy llevando directamente al gráfico. Entonces sabemos que para todo el dominio, o sea que el dominio era desde 1 hasta más infinito, yo sé que la función crece. Eso me está dando ese dato, ¿sí? Que la función crece. Y me voy a la condición, a ver si tengo otro color, a la condición última, que acá me dice derivada segunda, me parece, ¿no? O primera. A ver, yo voy a volver a la consigna. Segunda, Fabi. Sí. Segunda. Me dice que la derivada segunda de X es menor a 0 también para todo X perteneciente al dominio. Entonces, ¿qué me está diciendo si la derivada segunda es menor a 0? ¿Qué dato me da la derivada segunda? ¿Qué dato me da la ¿Se derivada acuerdan? segunda? Que es Derivada, cóncava hacia arriba, ¿puede ser? derivada Me segunda. da la sí, me Bien. da concavidad, intervalos, pero si es menor a 0, Hacia abajo. es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bien. Hacia abajo es la concavidad. Entonces, digo, esto me está diciendo que es cóncava hacia abajo. ¿Y en qué intervalo? Bueno, para todo X, o sea que de 1 a más infinito, en ese intervalo, ¿sí? Entonces, yo sé que a su vez, hay veces que voy a tener más variación de cosas, más datos, otro tipo de datos, ¿sí? Que es cóncava hacia abajo. Entonces tengo que dibujar una función que sea creciente, cóncava hacia abajo, y tengan en cuenta que el dominio no contemplaba el 1, ¿sí? El 1 no lo tomaba en cuenta, no era parte del dominio. Entonces tiene que ser una función que es cóncava para abajo. Este punto no me dice nada de la continuidad, pero como si es siempre, si me dice que es cóncava abajo para todo X, bueno, es como que se da la concavidad siempre, ¿sí? Si no me lo separaría en dos intervalos, ¿se entiende? Es decir, si en 10 hubiera una interrupción, un salto, o no fuera continua, este dato y este me lo estarían dando partido, ¿sí? Me dirían de 1 a 10 y de 10 a más infinito, pero me está diciendo que crece para todo el dominio y que es cóncava para abajo para todo el dominio. Entonces, ¿cómo puedo dibujar esta función? ¿Qué les parece? A ver, una curva parecida a qué. A ver si me dicen parecida a qué podría ser y que pase, va a pasar por acá, por 10, y tiene que ser cóncava para Como abajo. la forma de. No me sale ahora la función, creo que es logaritmo. El Es- logaritmo. Esa es la que tenía, hice transmisión. Eso es lo que quería que me dijeran. Sí. ¿Sí? Sí, Porque a veces uno asocia cóncava para abajo. ¿Quién es Catherine la que habla? me costó igual. ¿O no? Jazmín. Ah, Jazmín, bueno, pues es que siempre les escucho hablar, a veces me parece. Cóncava para abajo, a veces uno lo asocia con esto, que tiene que ser un tipo de curvatura así, que esté completa la concavidad. ¿Sí? Entonces a veces eso confunde. Claro. Uno se empecina en hacer un dibujo así, ¿y cómo voy a hacer cóncava para abajo creciente? La profesora puso cualquier cosa, ¿sí? Porque a veces a mí me pasaba, digamos, uno dice concavidad, uno a veces lo asocia con que esté completa. Entonces, justamente lo que hago es eso, es un gráfico. Voy a tomar un color para que quede todo tan rojo. Acá pasa y hago así, así y así. ¿Sí? Y bueno, acá que se note, digamos, o lo hago más exagerado, a ver, lo puedo hacer más exagerado para que se note más y que pase por ahí. ¿Sí? Cualquier gráfico similar a esos estaría bien. No importa cómo le den ¿Es la necesario que curvatura. pongas a qué función te estás refiriendo? No, no, yo se los dije No, no, no. porque yo lo No. pregunté porque como ustedes no están mostrándome pantalla, si no les iba a pedir que ustedes dibujaran. Podían dibujar ustedes. A ver, ¿a quién se le ocurre alguno que me quiera rayar acá la pizarra? Y haga Con un el dibujo lápiz con y el el mouse. lápiz. Van a ver opciones y está anotar. ¿Alguno quiere hacer rayar? Tiene que pasar por acá, ¿sí? Y bueno, y por ahí para que se note más que es desde acá el dominio, yo lo puedo hacer más así, la curvatura. ¿Se dan cuenta? Puede ser raíz de X. Claro, pero no lo asocies. En estos no les pedimos porque si no No se empiezan a volver locos con locos, sí. ponerle y poner qué función está corrida y por ahí no hay ninguna que te des cuenta que justo pase por ahí. Aparte, si fuera un logaritmo no va a ser el logaritmo porque si estuviera desplazado tendría que pasar por acá, no por 10. Voy a tener que empezar a hacer más desplazamientos. ¿Sí? No hay que ponerle nombre y apellido a la función. Esta es una función que dibujé yo. Otro si quiere puede, Claro, como Fabi les dijo dije, como para que ustedes se anotar y dieran dibujen. cuenta antes que ella graficara. Claro.
Claro, como no nos estamos viendo, Profe. sino les vería la mano cómo hacen la curva. Sí, te escucho. Ca- Te escucho. ¿Quién iba a hablar? Sí, El 3 sería al revés, ¿no? como el 3. ¿Cómo el 3? Pusiste ahí arriba 1, 2, 3, 4, Ah, 5, la 6. condición 3. Sí, la condición 3 es que sea positiva. Ah, perdón, sí. No ¿Sí? es, claro, No no es es la. F', ¿eh? No Sí, es la que da crecimiento. ahí tengan cuidado, por ahí esta tabla ustedes la pueden escribir de otra manera, ¿sí? Empezar a poner, qué sé yo, valores, a ver qué me está diciendo. Bueno, se ve que en 10 pasa algo, entonces, ¿qué pasa? De 1 a 10 y qué pasa de 10 a más infinito, ¿no? Puedo poner así, intervalos acá, por ejemplo. Lo traduzco de otra manera, ¿sí? ¿Y qué me está pasando en el punto 10? Entonces digo, bueno, ¿qué me están diciendo? Ay, me quedó medio desprolijo, pero bueno, era la idea que, bueno, ¿qué pasa con f? ¿No? Y bueno, la función en 10 vale 0. ¿Qué pasa con f en el intervalo 1-10, habíamos dicho? Y en el intervalo 1-10, porque es para menores a 10, es negativa. Entonces acá es negativa la función. ¿Sí? O pongo un signo menos si quiere. Y acá es positiva la función. Ven que lo presento de otra manera. Entonces después digo, bueno, ¿qué pasa con la derivada primera? Y la derivada primera me está diciendo que es positiva siempre. ¿Sí? Y bueno, y eso, ¿y qué me dice la derivada segunda? Y la derivada segunda me dice que es negativa siempre. Y después vuelvo otra vez. Estos fueron datos, ¿no? Y después puedo completar esta tabla diciendo, bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Las conclusiones con respecto, lo voy a poner arriba, a ver, por ejemplo, pongo con respecto a la función. Son cosas que se me ocurren a mí ordenarlas. Ustedes pueden elegir sí, la función y acá pongo mis conclusiones en base a los datos. Entonces digo, bueno, como era creciente, era positiva la derivada primera, entonces la función crece. ¿Sí? Y a su vez, como era negativa la derivada segunda, es creciente pero cóncava para abajo. Y acá lo mismo, crece cóncava para abajo. ¿Sí? Y acá también. No había mucha variedad de cambios, de situaciones, ¿no? No, Pero bueno, hay otros que son más complicados, hay sí. otros que por ahí son más complicados, pero bueno, ven, esto Profe, yo lo que hice fue armar, ahí te escucho, armar de otra manera los datos, ¿sí? No irme directamente al gráfico, ¿está bien? Pueden hacer este paso primero y después ir a este, o ir haciendo todo simultáneamente. Sí, te escucho. sí, ¿cómo hace para saber que es cóncava para abajo? No, ahí me perdí Ah, mal. no, porque vos tenés esto, que la derivada segunda es negativa, por este dato, el dato 6. Sí. ¿Sí? Vos sabías, la concavidad me la daba el signo de la derivada segunda. Si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava para abajo. Si el signo de la derivada segunda es positiva, la función es cóncava para arriba. Este es un dato conocido, que lo vimos con el estudio de funciones. Fíjate el material ese que trabajamos, a ver. Bueno, vieron que la materia va muy acelerada. Es Acá creo que me imposible, acuerdo, sí. ¿sí? No, sí, Eh, debería repasar la última. sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Sí, Bueno, acá sí. no lo tengo acá el material, perdón. Lo tengo aparte. Bueno, lo puedo mostrar si quieren. ¿Se acuerdan que estaba todo No, ese pero bueno, estudio está bien. completo, que está el PDF? Si Después vos me fijo igual estudias, porque capaz que me lo olvidé. claro, si vos mirá y repasen todo eso, porque en eso uno tiene que ver Es acá, por importante, ejemplo, sí. acá en este ejercicio, fíjense acá, el punto, acá está separado en dos puntos, ¿sí? Este parcial tomamos bastante gráfica, porque fíjense, pusimos dibujar con estos datos, después pusimos hallar dominio, intersección con ejes, intervalos de crecimiento y los extremos. ¿Qué pasa cuando me piden extremos? ¿Qué me están pidiendo? A ver, chicos, Si me piden extremos, extremos. ¿se acuerdan que yo insistí que a veces es máximo o mínimo, ¿no? No a veces ve esa palabra y no Ah, sí. sabemos qué es, ¿sí? Bueno, ahí los invito para todo esto que ustedes miren ese apunte que hay de estudio de funciones, que hay un PDF en donde yo se los Es el hice de con un PowerPoint. PowerPoint, ¿sí? Claro. Y el ejercicio 4 me pide dominio, asíntotas
intervalos de concavidad, o sea que acá vos tenés que analizar si la derivada segunda es positiva, la función es cóncava para arriba. Si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava para abajo, ¿sí? Y puntos de inflexión, si existen, ¿cuáles serán las condiciones para punto de inflexión? Que la derivada segunda en un punto fuera cero o que no exista la derivada segunda, ¿sí? Y se acuerdan que tenía que haber cambio, ahí se me cortó otra vez, ¿no? Tenía que haber cambio de concavidad para que hubiera un punto de inflexión. Bueno, eso todo lo ven con estudio de funciones. Tienen tiempo para repasar, no se desesperen, es el viernes, no sé si tienen otras materias, están muy complicados, pero pueden volver a mirar, repasar y si tienen dudas hacer consultas en el foro. Y recuerden que cuando encuentran el punto de inflexión, lo tienen que escribir como escribimos un punto, con sus coordenadas X en el valor, ¿no? Para X y f de X. Si no puedo, nos quedan unos 8 minutitos, chicos, porque dejamos acá, no iniciamos otra sesión, así descansan un ratito y siguen consultando después con el grupo de las docentes de la práctica, ¿sí? Acá. Yo si quieren ver, a ver, voy a abrir Estela, si no el trabajo ese. A ver, Fabi. Porque yo a veces trato de no dejar tantas cosas abiertas porque si no me Sí. explota después la computadora. Tu compu, y eso que es Los rapidísimo. mismos alumnos me decían que clases Zoom, parece que las puse acá, a ver. Aplicación de derivadas. Ahí me lo está abriendo. Ah, hay alguien que tiene, si quieren hacer consultas que escriban, ¿eh? A mí A me ver si- faltó un punto crítico, el ejercicio 5B. Bueno, Fabi ya está armando esto, así que ahí les paso a las chicas de la consulta, Claro, que lo vean en la práctica. que en la práctica ahora. Recuerden, yo hice las publicaciones en el Instagram, recuerden no olvidarse poner el DNI antes de sacar la foto, chicos. Que las imágenes estén claras, que no estén rotadas y tengan cuidado con el plazo. Es lo mismo que para el otro parcial, ¿sí? Una vez vencido el plazo no se aceptan y no se les va a enviar el archivo. Recuerden eso, por favor. Sí. Bueno, acá no sé si me están viendo, que de paso nos sirve para ver Sí, Fabi. el Sí, sí. repaso de todo, ¿no? Es decir, no hago voy mostrando así si se ve bien para ir más rápido. Fíjense que acá tienen toda la parte de aplicaciones. A ver, voy a escribir con el lápiz de acá. Acá. Tienen toda esta parte de aplicaciones, que es el trabajo práctico número 4, ¿sí? Reglas de derivación y explícita, que acá me dijeron, mi hijo justo me vio y no lo corregí, que me falta una P, me dijo. Ah, la P, mirá, no me he dado cuenta. Mi hijo me dijo que me falta la P. Entonces acá esto es del trabajo práctico 3, ¿sí? Junto con lo que era diferencial. Esto de optimización yo después le voy a poner, después del parcial les voy a poner visible un material que hice utilizando esto para que el que le interese lo pueda mirar. Bueno, estos teoremas no entran ahora, ¿no? Para que ustedes vean, esto no entra en el parcial, pero sí lo que es la regla del hospital, que son aplicaciones, ¿sí? Por eso esto está muy relacionado con los teoremas, pero lo que sí van a ver es regla del hospital. Y bueno, todo lo que son las funciones por definición, ¿no? Que la función derivada o la derivada por definición en un punto, esto lo van a ver cuando tienen que hacer derivadas de funciones partidas, sobre todo, ¿sí? Para que vean en un esquema general de todo lo que entra en el parcial, ¿sí? Sí. Y específicamente, a ver, voy a dejar de escribir con el Sí, lápiz, así. quiero ir a lo que es concavidad o un ejercicio de un estudio completo. Sí, aunque sea para que lo vea. Teníamos alguno acá al final. Ahí está, ya la habías pasado, me parece. Donde se veían las Acá. concavidades. ¿Ven? Tenemos que, bueno, si me piden dibujar la gráfica de una función o no me piden el gráfico para analizar, o tengo que ver lo que es intersección, ¿sí? Hacemos la deriva, ahí me quedó todo rayado, cosas rayadas, ¿se ve? Acá, por ejemplo, el dominio, los extremos, y vamos encontrando con el análisis de la derivada primera,
Oh, y acá no encuentro lo que les quería mostrar. Oh, está más Estaba más arriba. arriba, Fabi. Sí, yo lo vi recién. Acá. Ahí, en la 29. Esperen que tengo que borrar todo lo que rayé. Ahí está. Entonces, si tenemos que ver los intervalos de curvatura, hacemos la derivada primera, después la derivada segunda, tenemos que analizar los signos de la derivada segunda, y entonces ahí, si el signo es positivo, ves que la función es cóncava para arriba, si la derivada segunda es negativo, la función es cóncava para abajo. ¿Sí? Y en 0 se hizo 0, en 1 se hizo 1, entonces ahí tendrías esos puntos de inflexión. ¿Sí? Como decía Estela, esos puntos de inflexión tenemos que dar las dos coordenadas del punto. ¿Sí? Como vos estás parado en el punto 0, que vale 0 la derivada segunda, ¿sí? Porque acá tenemos que la derivada segunda se hizo 0, en 0 y en 1. ¿Sí? Entonces, como hubo cambio de signo de la derivada segunda, ahí en ese punto hay un punto de inflexión. Y para vos ubicarlo acá en la gráfica, tenés que reemplazar acá en la función. ¿Sí? Vas a encontrar cuánto vale la función en 0, entonces va a ser, bueno, 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cubo, vale 0. Entonces el punto de inflexión tiene coordenadas 0 de x, 0 de y. ¿Sí? Y este punto, que es 1, verificamos que hubo cambio de signo de la derivada segunda, entonces es punto de inflexión, y para encontrar las coordenadas reemplazás la función en ese punto 1. ¿Sí? 1 a la cuarta, menos 2 por 1 al cubo, sacás el valor, y en este caso me dio menos 1. ¿Sí? La función en 1, perdón, vale menos 1. Entonces ese es el punto de inflexión. ¿Sí? Que tenés que dar las dos coordenadas. 1 de x menos 1 de y. ¿Se entiende? A eso se refería Estela. Entonces acá, para recordar intervalos de curvatura o de concavidad, analizo los signos de la derivada segunda. ¿Sí? Lo que decían que tenían que repasar y ver. Bueno, en este material, si lo van repasando completo, está la explicación y hay mucha ejercitación. ¿Sí? No sé, nos queda un par de minutitos, no sé si quieren consultar algo más, chicos. Desearles suerte, estudien, tienen tiempo para seguir estudiando. Sí, sigan y aprovechen Gracias, el profes. foro que vamos a Eh, estar contestando. Vamos a estar atentos y bueno, como les dijo Estela, no dejarse estar, tratar de entrar enseguida al aula virtual, enseguida a ver el cuestionario, a resolverlo y tener el tiempo suficiente para poder subir el archivo soporte, ¿sí? En eso somos estrictos, bueno, ya se los demostramos en el primer parcial. Tiene que estar el DNI apoyado en la hoja, sí o sí. Tiene que estar clara y tiene que estar subido el archivo soporte, ¿sí? No enviado por mail, subido en el aula virtual. ¿Sí? No sé si les quedó Sí, alguna sí, y es duda. hasta las 17, de 14:30 a 17. Sí. Ahí No dejo de hay más compartir, por si alguno consultas. quiere, así veo más. Bueno, No, ya chicos, tenemos menos de un minuto, así que nos así despedimos porque que después nos quedamos con sí, el saludo en... sí, nos despedimos ahora. Chicos, bueno, Sí, éxito, suerte a bueno, estudiar, a seguir suerte, peleándola. Suerte. Descansen un Gracias, profe. ratito, suerte. Nos vemos. háganse un buen café y té, Y se mate, conectan de y vuelta. se conectan a la práctica. Saludos. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego.